Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Hechos 27 del 1 al 44. Pablo sale para Roma. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Embarcándonos en una nave aramitena que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar, acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De ahí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Gidno, pues el viento no nos permitía avanzar más, navegamos al amparo de la isla de Creta, frente a Salmón. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. La tempestad en el mar. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba, diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde ahí para ver si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el noreste y el sureste, y pasar el invierno ahí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra, comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Heroclitón, y siendo azotada la nave y no pudieron hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando al amparo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el bote salvavidas. Después que lo anclaron, usaron amarras para sujetar la nave, teniendo ancallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco.
porque esta noche tuve en mi presencia un ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de compadecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en alguna isla. Llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que estaban acercándose a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazos, 36 metros de profundidad. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazos, 27 metros. Temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron los amarres del bote y dejaron que se perdiera. Cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo, hace ya 14 días que, velando continuamente, están en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total eran en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa, y decidieron lanzar la nave hacia ella, si les era posible. Cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, izando la vela de proa al viento. Se dirigieron hacia la playa, pero chocando contra un escollo donde se encontraban 2 corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. El plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a la tierra. Meditemos. Julio era el oficial del ejército romano, responsable de custodiar a Pablo durante el viaje, de modo que tenían que estar con Pablo en todo momento. Debido al tiempo que pasaron juntos, Julio desarrolló mucho respeto por el apóstol. Le concedió ciertas libertades y más adelante le salvó la vida. ¿Cómo se ve su carácter cuando alguien pasa mucho tiempo con usted? En la antigüedad los barcos no tenían brújula, por lo tanto los marineros se guiaban por las estrellas. Con el cielo nublado dirigir la nave era casi imposible y muy peligroso. Navegar en septiembre era muy difícil y era imposible llegar a noviembre. Este tramo del viaje se llevó a cabo en octubre,
en el año 59 después de Cristo. Aunque esta no era la mejor estación del año para navegar, el capitán y el dueño de la nave no querían pasar el invierno en la sea ni en buenos puertos, así que el oficial a cargo de los prisioneros decidió continuar el viaje a pesar del riesgo. Inicialmente los vientos y el clima fueron favorables, pero luego se levantó una tormenta letal. Como precaución y para reforzar la estructura del barco, ataron cuerdas alrededor del casco. Esto significa que tuvieron que pasar cuerdas debajo de la nave para mantenerla unida. La ciudad de Sirte está en la costa del norte de África. ¿Por qué le habló Pablo a la tribulación de esta manera? Pablo no estaba jactándose ante ellos como si fuera un sabelotodo, sino que estaba recordando que con la dirección de Dios les había predicho el problema. La próxima vez que Pablo diera su consejo, le habrían hecho caso y le salvarían. Oremos. Señor Jesús, damos gracias, Padre, por esta palabra que has traído a nuestras vidas, Señor. Te pido por favor que haya revelación a través de esta palabra. Ayúdanos, mi Señor Jesucristo, a escuchar tu voz, a que no dudemos cuando tú nos estás guiando en cierto lugar, así como lo hiciste, Señor, con Pablo, que le diste la palabra cuando la gente lo necesitaba. Así sé con nosotros, Padre. Pon la palabra en nuestra boca para que la gente escuche tu palabra, Señor, y puedan ser transformados conforme a tu voluntad. Bendice hoy a todos, mi Señor, los que están escuchando este audio. Cada uno, Señor, conforme a su necesidad. Si está enfermo, sea sanado en el nombre de Jesucristo. Puedan, Señor, clamar tu nombre y puedan ver tu gloria. Te pido también, Señor, al quien necesita trabajo, suple sus necesidades, ayúdale a conseguir ese trabajo, Padre. Bendice, Padre, a todos los oyentes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hechos 28 del 1 al 31. Pablo en Malta. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron al animal colgado de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa Justicia no le ha concebido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de ahí habían unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para salir, nos suplieron con todo lo necesario. Continúa el viaje a Roma. Después de 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos.
Al llegar a Siracusa, nos quedamos ahí por 3 días. Saliendo de ahí, seguimos a la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Ahí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Pablo en Roma. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: Hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: Nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti, pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Pablo predica en Roma. Y habiéndolo fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: Ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo, verían con los ojos, y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo que concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Meditemos. Pablo quería predicar la buena noticia en Roma. Finalmente llegó, pero en cadenas, después de sobrevivir un naufragio y de pasar muchas pruebas, aunque quizás habría preferido una travesía más fácil. Era consciente de que Dios lo había bendecido mucho al permitirle reunirse con los creyentes en Roma y predicar el mensaje a los judíos y a los gentiles en esa gran ciudad. Dios hizo que todas las cosas cooperaran para el bien de Pablo, como lo vemos en Romanos 8:28. Usted puede estar seguro de que Dios hará lo mismo en su vida. Quizás Dios no le dé una vida cómoda y segura, pero le dará la oportunidad para hacer su obra.
El libro de Hechos describe la historia de la iglesia cristiana y su expansión geográfica de Jerusalén en Antioquía, Efesios y Roma, las ciudades más influyentes del mundo occidental. También describe los poderosos milagros y los testimonios de los héroes y mártires de la iglesia primitiva. Pedro, Esteban, Santiago, Pablo muestra cómo el Espíritu Santo dirigió y llevó a cabo a su ministerio a través de la gente común y corriente, comerciantes, viajeros, esclavos, carceleros, líderes de la iglesia, hombres, mujeres, gentiles, judíos, ricos, pobres. Después del último capítulo, el Espíritu Santo continuó su obra en la siguiente generación por medio de muchos héroes anónimos de la fe, cambiando el mundo con el mensaje que jamás cambia. Jesucristo es el Señor y Salvador de todo aquel que cree en Él. Ahora nosotros podemos ser los héroes anónimos y continuar la historia de la difusión de la buena noticia. Como cristianos debemos llevar ese mismo mensaje a nuestro mundo para que muchos más oigan y crean. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por lo que nos has permitido escuchar hasta el día de hoy, porque hemos ido creciendo en fe, Señor, y hemos ido aprendiendo todo lo que Pablo ha pasado en este proceso. No le ha sido fácil, Señor. Ha estado en la cárcel, golpeado, prisionero, y aún así Él sigue firme. Él sigue firme en predicar la buena noticia. Con ese amor, Señor, ayúdanos a que nosotros tengamos también ese amor, esa pasión para hacerlo. Que no vengan las cosas de la vida y nos desanimen, sino sea tu Santo Espíritu tocando nuestro corazón y nosotros creciendo en ti, Padre. Toma el control, por favor, te lo pido. En el nombre de Jesús, bendice a todos los oyentes, Padre. A ti sea la gloria. Amén. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete y me encontrarás como Susana.Morales. Recuerda, comentar cómo Dios te está hablando con esta palabra. Si usted necesita de la ayuda de Dios, ven a nuestra iglesia que se llama Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en el fraccionamiento Paraje de San José, en la calle Costa de Acapulco, 5194, al surponiente de nuestra ciudad Juárez, Chihuahua. Los miércoles a las 6 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Ven, no faltes. Me despido, Dios siga bendiciendo la Radio Consentido 96.9.